para bien. Y resulta que sí, hermano, es una bendición. Pero yo en mi carnalidad, que acababa de conocer a Cristo, tenía la facilidad, muy posiblemente, de que mi corazón se dañara más rápido, pensando en que como el hermano que está ahí me va a hablar a lo mejor de una manera fuerte, o decirme, muchas personas creyeron que yo no aguantaría en el evangelio, muchas personas creyeron que yo volaría la primera semana. Empecé a ir, pero en fin, no es lo que quiero testificarte. Pasó el tiempo y yo empecé a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Yo recuerdo llegar a la iglesia, estar llorando en la presencia de Dios, que se acabara el culto, yo seguir ahí. Yo recuerdo algunas ocasiones que mi papá, a veces la iglesia quedaba lejos de mi casa, y yo recuerdo que en algunas ocasiones me marcaban: papá, ¿puedes venir por mí? ¿Dónde estás? En la iglesia, papá. Sí, allá voy por ti. Pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas y mi papá no llegaba. Yo recuerdo mucho una vez que se acabó el culto y estaba lloviendo tremendo. Cerraron la iglesia. Yo le había dicho a mi papá que si podía ir por mí y no llegó mi padre. Yo recuerdo que estaba cayendo la lluvia así bien tremendo, bien fuerte, y yo esperando a mi papá. Se acabó la iglesia a las 9, a las 10, la 11, la 1. Cuando era la 1:30 yo dije: creo que no va a venir. Hombre de poca fe, ¿verdad? Y yo recuerdo que en aquel momento, yo recuerdo que me senté, el agua me empezó a caer tan fuerte. Pero pasó algo que jamás olvidaré, y este momento recuerdo con tanto amor. Literalmente sentí como el Dios Todopoderoso que yo había conocido había llegado y se había sentado enseguida de mí y me decía: que tu padre y tu madre te dejen, yo con eso te dejo. Y sabes, yo recordaba esto hace algunos días. Yo recordaba cómo no me importó en aquel momento que mi papá no llegara por mí, porque el Señor se había tomado el tiempo de llegar, de sentarse conmigo y decirte: aquí estoy, hijo. El tiempo pasó, hermano, y mis papás se divorciaron. Ya tenían problemas, mis papás se divorciaban. Yo empecé a servir, empecé a conocer más a Dios, empecé a conocer más al Espíritu Santo, y el Señor me llamó a cantarle. Y yo recuerdo que empiezo a cantarle y empiezo a servirle. Y yo recuerdo que en determinado momento en mi corazón empezó un peso muy fuerte, que pareciera que entre más yo servía, mi casa más se destruía. Pareciera que entre yo más cantaba, mi casa más se destruía. Yo recuerdo muchas veces llegar a casa, estar ensayando. Yo recuerdo estar cantando en la noche un canto que dice: aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. ¿Cuántos recuerdan ese canto? Yo recuerdo que estaba ensayando y mi mamá me dice: Cristian, ya cállate, ya deja dormir. Yo: perdóname, mamá. Me salgo de la casa, me subo a la troca de mi mamá y empiezo en la troca de mi mamá: aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y venía el Espíritu Santo. Yo recuerdo estar llorando hasta las 3, 4 de la mañana, y el Señor otra vez me decía: hijo, aquí estoy, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo con eso te recogeré. Si me preguntaran durante ese tiempo cuántas veces quisiste ya no ir a la iglesia, creo que muy posiblemente eran muchas, pero cuando menos lo pensaba, y estaba otra vez ahí de rodillas. El tiempo pasó, hermano, y en determinado momento el Señor me llama a entrar a prepararme al instituto bíblico. Era muy difícil posiblemente decir las palabras a mi mamá
decirle: mamá, papá, el Señor me llamó a servirle. Yo recuerdo haberle llamado a mi mamá y recuerdo que aquella vez me dijo: Cristian, ¿qué estás haciendo? Yo le dije: mamá, acabo de salir del instituto bíblico. ¿De dónde? Del instituto bíblico. ¿Qué pasó? ¿Ya le dijiste a tu papá? Yo: no, mamá. Al día siguiente me invitaron a predicar en una iglesia. Yo tendría 22 años aproximadamente, 21 años. Y recuerdo que yo llego a aquella iglesia y mi mamá me marca y me dice: Cristian, ¿dónde estás? Digo: mamá, vine a predicar en una iglesia. ¿Dónde es? Manda la ubicación. Tu papá te quiere escuchar. Yo recuerdo que me puse bien nervioso, empecé a temblar totalmente. Yo recuerdo que llega, empezó una hermanita aquí a cantar: solo Dios hace al hombre feliz, la vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Esas hermanas de fuego, hermano. ¿Cuántas tienen esas hermanas en su iglesia? Con su guitarrita: y solo Dios hace al... Y yo acá: Señor, por favor, aquí está mi familia, tocas. Estaba bien nervioso, hermano. Y recuerdo que aquella vez me deja el lugar de hermana. Yo tenía 21 años, 22 años aproximadamente, y me dice: vamos a dejar el lugar a nuestro hermano, el joven predicador, que nos va a compartir la palabra del Señor. Y tomo el lugar, y en eso empiezo a testificar cómo el Señor me había llamado. Cómo estando yo en la universidad, llegué a la universidad, no había nadie, yo no traía gasolina, estaba muy estresado. Llego yo a la universidad y resulta que cuando llego, no hay nadie en el salón. El Espíritu Santo viene y me dice: ¿por qué te afanas en algo que yo no tengo para ti? ¿Por qué te afanas en algo que yo no tengo para ti? El Espíritu Santo tocó mi corazón y empecé a llorar. En la noche recibo un mensaje de una maestra del instituto bíblico y me dice: Cristian, ya es tiempo, el Señor te está llamando. Entro al instituto por fe y resulta que entro y llego al salón de clases, hermano, y me toco con puros hijos de ministro, hijos de pastores, hijos de evangelistas, hijos de